días a todas y todos. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Academia Interamericana de Derechos Humanos les dan la bienvenida a este seminario, la elección popular de juezas y jueces constitucionales. El 5 de febrero pasado, el presidente de la República de México presentó un conjunto de iniciativas vastas de reformas constitucionales y legales que buscan modificar buena parte de la arquitectura constitucional de nuestro país. Atendiendo a la función sustantiva de este instituto, de nuestra universidad, de la propia academia, el doctor José Antonio Estrada Marún y un servidor nos hemos dado a la labor de programar este seminario para efecto de discutir una de estas reformas. Todas son relevantes, puesto que la mayoría tocan cuestiones esenciales de la arquitectura institucional de nuestro país, pero hace algunos años, en 2019, precisamente el doctor Estrada Marún y yo escribimos un libro sobre el nombramiento de los ministras de la Suprema Corte de Justicia, y también lo hicimos en el contexto de los modelos de designación en perspectiva comparada. Desde entonces analizamos los principales modelos de designación y surgió, era reciente todavía y estaba en proceso de implementación, ya con una primera integración, el modelo del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Nos dio ocasión de analizarlo en el contexto de los modelos. Era un modelo que se apartaba por sus propias características de los demás que se habían institucionalizado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el modelo de Tribunal Constitucional kelseniano se expandió, y también cuando el modelo de la Judicial Review había también tomado carta de naturalización en varios países. Y en ese sentido, ahora que el presidente de la República presentó esta iniciativa, platicamos el doctor Estrada Marún y su servidor en el sentido de la oportunidad de realizar este seminario para analizar las implicaciones que tiene una propuesta como esta, de llevarse a cabo, de implementarse, y en ese sentido es que nos da muchísimo gusto tener la ocasión de dar estas palabras de inauguración en este seminario, dividido básicamente en tres mesas. En la primera mesa, que iniciará enseguida, nos hemos propuesto que a través de académicas muy connotados podamos analizar cuáles son los elementos que distinguen algunos de los modelos. Vamos a analizar particularmente el modelo español, vamos a analizar el modelo italiano, que son dos modelos muy significativos. El modelo italiano es inmediatamente posterior a la posguerra, el modelo español es un poco más reciente, que tiene que ver con la instauración de la Constitución española del 78, y también vamos a ver un modelo que más bien atiende a ciertos parámetros, como el mexicano, que están más del lado del modelo estadounidense, que también tuvo un influjo muy importante a nivel de nuestro continente. En la segunda mesa vamos a analizar aquellos entornos en donde juezas y jueces, no necesariamente de tribunales supremos, de tribunales constitucionales, se eligen por vía popular, y también vamos a incorporar el análisis ahí del modelo boliviano, y también de algunos otros modelos que pueden ser referencias, al menos en sus características esenciales, para que tengamos alguna información básica de cómo han sido instituidos, de cómo se han ido modificando. Y la tercera mesa está reservada exclusivamente a analizar los alcances de la iniciativa de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo Federal el 5 de febrero pasado, para analizar sus repercusiones, sus alcances, todo aquello que tendría que modificarse en primera instancia y después implementarse para lograr, si es el caso, el objetivo que se pretende. En ese sentido, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para la academia, nos es muy grato darles la bienvenida a quienes se encuentran presentes en el instituto, a quienes quienes se encuentran presentes desde la academia, que nos están siguiendo también, y a quienes sobre todo nos siguen por las redes sociales, por el Zoom, por el Facebook Live y por distintas redes sociales
que están vinculadas tanto a la Universidad Nacional como a la Academia Interamericana y a otros espacios también de deliberación y discusión. Le agradezco particularmente a quienes me acompañan aquí, están a mi lado, al doctor Estrada Marún, porque desde aquella vez que nos propusimos escribir un libro, estamos muy cerca en cuestiones atinentes a los procesos de designación, por eso hoy estamos juntos también en esta discusión, y también al doctor Román Lascano, quien está al frente del Foro de Constitucionalistas y que va a moderar la primera mesa. Doctor Estrada, te cedo el uso de la voz para que también nos dirijas unas palabras. Muchas gracias, mi estimado doctor César Astudillo. Me quiero unir a las palabras de bienvenida y de agradecimiento que el doctor ha realizado. Bienvenida pues para todas las personas que nos acompañan desde las redes sociales, para quienes están también aquí de manera presencial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizando este seminario, acompañándonos en el mismo. Quisiera también, César, que por tu conducto pudieras agradecer a la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la doctora Mónica González Contró, por la colaboración. Y también, en mi caso, quiero agradecer a la directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Irene Espiño, que es ponente en la siguiente mesa y que nos acompaña de manera virtual. Todo el apoyo y las facilidades que nos han dado las dos instituciones para poder realizar este seminario. Como bien lo ha dicho César, es un seminario que me parece que tiene una pertinencia enorme. La tiene justamente por esa serie de reformas constitucionales que ha planteado el Poder Ejecutivo de manera reciente, pero creo que también la tiene además por la propia importancia del tema en abstracto, ¿no? Porque también podemos ver que se trata de un tema que ha estado incrustado, que se ha estado planteando ahí desde hace algún tiempo, y que lo podemos ver en algunos colegas que creen en este tipo de modelo, en algunas fuerzas políticas que lo tienen como su programa de acciones para aplicar en el país. Pero más allá de eso, es uno de los temas que me parece que echan raíces con los grandes temas del constitucionalismo en general, como es la división de poderes, la forma del Estado, evitar la concentración del poder. Entonces, creo que es uno de los grandes temas del derecho constitucional, con lo cual, pues todo eso se hace una muy buena ensalada de temas para que sea muy enriquecido la discusión. Como también ha comentado ya el profesor Astudillo, son 3 mesas en las que de lo general a lo particular vamos a ir llegando a la propuesta de reforma que se plantea en nuestro país. Antes vamos a ver unos modelos que pudieran ser pues fuente de inspiración. Tienen unos modelos interesantes donde el modelo de designación se hace con designación directa, ¿no? En el caso de España y de Italia. Tenemos también el caso de Argentina, que se parece al nuestro. Vamos a ver cómo funciona en otro contexto un modelo parecido al nuestro, pues para efecto de tomar ideas, ensayar resultados. Y luego venimos a la segunda mesa, donde vemos los temas de elección popular en algunas experiencias constitucionales, para ver qué resultados han tenido. Conviene ver qué ha pasado allá donde ya se aplica, para aprender, para evitar matices. Es la importancia siempre del derecho comparado. Y finalmente llegamos a la propuesta mexicana, ¿verdad? Así que de lo general y particular pues, se antoja un programa muy atractivo, además de el esfuerzo realizado en toda la selección de las personas ponentes, a las que pues agradecemos que hayan aceptado. Como verán, pues todos nuestros ponentes, nuestras personas que van a participar, tienen un plus enorme en la experiencia jurídica. Vienen de distintas profesiones jurídicas, desde los más altos órganos vértice y experiencias constitucionales, desde magistraturas constitucionales, magistraturas estatales, del mundo de la academia, del poder legislativo, con experiencia del contexto nacional. Así que enhorabuena por todas las acciones, enhorabuena por toda la disposición de los institutos, y pues que sea de provecho. Gracias, César. Muchísimas gracias al doctor Estrada Marún. Con esto, el seminario convocado por el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Inicia con estas palabras inaugurales y le cedemos la voz al doctor Román Lazcano, quien nos va a hacer favor de moderar la mesa 1, intitulada Modelos de designación de la magistratura constitucional. Estimado Román, adelante, tienes el uso de la voz. Gracias, mi querido doctor César Astudillo, doctor José Antonio Estrada. Agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la Academia de Derechos Humanos, esta importante invitación para efecto de analizar diferentes temas de una gran coyuntura a nivel nacional y a nivel mundial en relación con la democracia constitucional y la democracia en la justicia constitucional. Creo que es importante destacar que este tipo de seminarios en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM son de una gran relevancia para efecto de invitar a las académicas y académicos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y tener un contexto claro de lo que está sucediendo en los países a partir de la creación de estos tribunales constitucionales, cuáles son sus medios de control constitucional o de parámetro de regularidad constitucional, y con ello obviamente tener la claridad en relación con la necesidad de fortalecer, renovar los sistemas de justicia constitucional en el mundo, porque con ello se garantiza el ejercicio democrático de los diferentes países. Por eso yo quiero decirte, mi querido César Astudillo, que es muy importante que este tipo de temas con la nueva tecnología nos permita llegar a diferentes centros de investigación en el país, pero sobre todo llegarles a la ciudadanía para entender lo que está sucediendo. Es claro y tenemos conocimiento que hay una propuesta por parte del presidente para efecto de hacer una reforma de carácter judicial y con ello en su transitorio eliminar a todos los jueces y magistrados y ministros para que sigan ejerciendo el cargo de jueces constitucionales, y con ello hace una propuesta para efecto de elegir de forma popular a todos los jueces constitucionales. Yo creo que eso es lo importante del día de hoy, de que nos vamos a referir. La verdad de las cosas es que es de primer nivel, la verdad, el foro, las académicas y académicos que ustedes verán a lo largo del día, pues sin duda tienen la claridad de lo que está sucediendo. Y yo únicamente quisiera comentar que ya lo comentará, estoy seguro, Manuel Aragón y al igual que Irene, en el sentido de que estos tribunales constitucionales vienen efectivamente derivado de una ola de autoritarismo, de un poder absoluto en lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial en Europa, y que la necesidad de construir un nuevo tribunal constitucional y posteriormente una segunda nueva ola que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y el fortalecimiento de estos tribunales constitucionales, el tema de los derechos humanos o de los derechos fundamentales del hombre, y la necesidad de estos tribunales constitucionales o de justicia constitucional para garantizar el ejercicio democrático de los países, que eso es algo que tendremos que analizar. Y obviamente en la otra parte habría que analizar lo que se refiere a el pensamiento, considero regresivo, ya lo dirán los autores, nada más estoy poniendo un comentario en el que existen criterios de que están en contra del ejercicio deliberativo de los tribunales constitucionales, en virtud de que la supremacía no debe estar encarada en los tribunales, sino en los sistemas parlamentarios, es decir, el sistema contramayoritario, que por consecuencia es observado por algunos en contra de estos tribunales constitucionales. Pues bueno, para efecto de dar inicio a esta primera mesa, quiero presentar a el doctor Manuel Aragón Reyes, que es, como ustedes saben, es catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España, director obviamente del Centro de Estudios Constitucionales y, como ustedes saben, un académico muy integrado a este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi querido magistrado, si gusta usted dar su ponencia,
en un lapso de 5 a 10 minutos y posteriormente de 15 minutos y posteriormente presentaremos a las siguientes ponentes. Muchas gracias, Irene, muchas gracias, María Sofía Sagüez, por estar aquí con nosotros, al igual que todas las personas que nos acompañan en Zoom, quienes les agradecemos que nos vayan generando las preguntas reflexivas sobre este tema que es de gran importancia para el país en este momento. Muchas gracias. Yo debo comenzar agradeciendo la invitación que se me ha formulado, porque efectivamente este es un tema crucial. Las instituciones son como sean los titulares que las componen, y la institución de la justicia constitucional, si queremos, los tribunales constitucionales, las Supremas Cortes de Justicia en los países con jurisdicción difusa, esa función es absolutamente sustancial. Plantearnos el mejor modo de designación de sus componentes es plantearnos de verdad si la Constitución debe o no ser una norma vigente, aplicable y por tanto la dueña, la norma suprema del ordenamiento. No hay democracia sin control jurisdiccional, porque no hay democracia sin Estado de Derecho. Dicho eso, estoy muy agradecido y además muy satisfecho, porque claro, estar aquí por invitación del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, por invitación más inmediata de mi muy amigo César Astudillo, encontrarme con Jorge Madrazo, a quien ya hacía tiempo que no veía y con el que me une una vieja y estrecha y profunda amistad. Bueno, estar con los demás compañeros de mesa que tienen todo mi reconocimiento. La verdad es que, como se ha dicho, yo soy del instituto. Me siento y me he sentido siempre parte del instituto. Así es que muy agradecido, muchas gracias y muy satisfecho por estar aquí. Aunque se me ha encomendado que les hable del modo de designación de los magistrados constitucionales en España, me ha parecido conveniente, dado que la mía es la primera intervención de la mesa, dedicar una parte de la misma a algunas reflexiones generales acerca de la elección de los magistrados constitucionales. Y es lo que ahora pretendo hacer de manera rápida porque tengo poco tiempo, entre 15 y 20 minutos, y hemos comenzado ya un poco tarde. Como regla general, los magistrados constitucionales son elegidos por los poderes supremos del Estado. Ello sucede incluso en el sistema de Estados Unidos de jurisdicción difusa, de jurisdicción constitucional difusa, pero en el que los miembros del Tribunal Supremo son elegidos por el presidente de la República, aunque deben ser confirmados por el Senado. En el modelo de jurisdicción constitucional concentrada, llamado Sistema Europeo de Justicia Constitucional, aunque ya se ha extendido a algunos países de otros continentes, por ejemplo, en Iberoamérica, la regla general, como dije, es que participen en la elección de los miembros de los tribunales constitucionales los supremos poderes del Estado, al menos el poder legislativo. Esta fórmula fue precisamente la defendida por Kelsen, auténtico impulsor y creador del llamado modelo europeo concentrado de justicia constitucional, ya que ese tipo de elección la estimaba él como la más apropiada por las importantes funciones de arbitrio institucional, entre ellas principalmente la de controlar al propio legislador, que los tribunales constitucionales habrían de desempeñar. Las soluciones concretas que para dicha elección se han dado son variadas, como veremos. Debo advertir que al hacer ese estudio comparado, solo pondré unos ejemplos y que en ellos me referiré exclusivamente a las líneas generales de esa elección sin entrar en detalles complementarios, porque lo que me importa señalar son los rasgos principales que esa elección tiene.
Los detalles de la elección en algunos países ya nos lo darán después en esta misma mesa. Irene Espiño respecto de Argentina, María Sofía Sagüez respecto de México y los intervinientes en la tercera mesa de esta mañana, que nos informarán también de lo que sucede respecto de México y lo que pretende hacer el proyecto de reforma presentada por el Poder Ejecutivo. No obstante, pese a que sobre estos países se nos dará cuenta después, de manera detallada, para mi reflexión de conjunto me disculparán que incluya también, aunque sea de manera meramente enunciativa, a Italia y a México, entre los ejemplos que selecciono a efectos del planteamiento general de las elecciones de jueces constitucionales. Así, en Italia, y esto lo digo no para ustedes, mis queridos colegas, que lo saben perfectamente, sino para la mejor parte del público que nos está escuchando, que quizá no lo sepan tan bien. Así, en Italia, los 15 miembros de la Corte Constitucional son elegidos por tercios por el presidente de la República, 5. El Parlamento en sesión conjunta de ambas cámaras, 5. En ambos casos, en el segundo caso, elección conjunta de las cámaras por mayoría de 3/5 de los votos. Y, por último, el Consejo Superior de la Magistratura, los restantes 5. O en Alemania, donde los 16 miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Parlamento, 8 por la Cámara Baja, el Bundestag, por mayoría de 2/3, y 8 por la Cámara Alta, el Bundesrat, por igual mayoría de 2/3. O en Portugal, donde los 13 miembros del Tribunal Constitucional son elegidos, 10 por el Parlamento, la Asamblea de la República, por mayoría de 2/3, y los 3 restantes son elegidos por los propios jueces del Tribunal Constitucional. O en Francia, donde además de pertenecer al Consejo Constitucional, los expresidentes de la República a título vitalicio, sus 9 miembros restantes son elegidos 3 por el presidente de la República, 3 por el presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento, la Cámara Baja del Parlamento, y 3 por el presidente del Senado, la Cámara. O en Colombia, donde los 9 miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Senado a propuestas de ternas presentadas por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. O en México, donde los 11 miembros, ministros de la Suprema Corte de Justicia, que tiene hoy sobre todo funciones de control de constitucionalidad, son elegidos por el Senado por mayoría de 2/3 a propuestas de terna que le presenta el presidente de la República. O en fin, para no hacer más larga la relación, en España, después me referiré en detalle, donde los 12 miembros del Tribunal Constitucional son elegidos 8 por el Parlamento, 4 por el Congreso y 4 por el Senado, en ambos casos por mayoría de 3/5, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, en este último caso también por mayoría de 3/5. Las consecuencias de este somero examen. Lo que se deriva de estos ejemplos es lo siguiente: que en ningún caso se ha previsto la elección popular de los magistrados constitucionales, que en todos los casos esos magistrados son elegidos por altas instituciones del Estado, según varios modelos, pero siempre con participación sustancial de los parlamentos. Además, prácticamente en todos los casos, salvo excepciones, se requiere que la elección recaiga en juristas de reconocida competencia, profesores de derecho, jueces, abogados y otras personas de reconocido prestigio jurídico. Razones de ser de esa forma de elección. En principio, la elección popular de los jueces ordinarios no ha sido, salvo excepciones, uno de los ejemplos es el de los Estados Unidos, y ustedes verán en la segunda mesa otros más. Salvo excepciones, no ha sido siempre la elección popular un modelo general, algo de general, a seguir. Y las razones, a mi juicio, son obvias. En primer lugar, en los ordenamientos jurídicos modernos, racionalizados, se requiere de jueces peritos en derecho,
lo que excluye a quienes no lo sean. Eso no sería de todos modos una razón suficiente, puesto que podría establecerse requisitos de solvencia jurídica para poder presentarse a la elección. En segundo lugar, y es así que es una razón de mayor peso, el Estado de Derecho requiere de jueces independientes que han de dictar sus resoluciones basadas en fundamentos jurídicos y no contagiadas por motivaciones políticas. La elección popular tiene el riesgo de conducir a una politización del juez. Por ello, la elección popular, que es lo propio para los cargos políticos, no es a mi juicio lo recomendable para los cargos de control técnico, como deben ser, entre otros, los cargos jurisdiccionales. De todos modos, cuando de lo que se trata ya no es de órganos judiciales ordinarios, sino del Supremo Tribunal, que ha de controlar la constitucionalidad de los actos del poder, entre ellos y destacadamente de las leyes, la elección popular resulta, a mi juicio, aún menos recomendable. Prueba de ello es el examen comparado que antes hice. La importantísima función que los tribunales constitucionales desempeñan exige una cuidadosa selección de sus miembros, y ello se consigue o puede conseguirse mediante la intervención en su elección de los órganos supremos del Estado. Ahora bien, tal elección hay que rodearla de determinados requisitos que aseguren la solvencia e imparcialidad de los magistrados constitucionales. Y a esos requisitos es a los que ahora voy a referirme, porque sin ellos la elección por las instituciones del Estado no conduciría a asegurar la independencia, solvencia e imparcialidad de los jueces constitucionales. ¿Qué condiciones son esas? Pues bien, con el fin de garantizar la idoneidad jurídica, la independencia e imparcialidad de los magistrados, los medios que se han previsto son, en el derecho comparado, esencialmente 5. 1. Que haya una pluralidad de instituciones intervenientes en la elección, varios poderes del Estado y no uno solo. Especialmente debe estar el Parlamento como mínimo. Segundo, que los elegidos por el Parlamento o los ratificados por el Parlamento, según el sistema que sea, no lo sean por mayorías simples o absolutas, sino por mayorías más cualificadas, 3/5 o 2/3, de manera que la elección no sea producto solo de la voluntad de un partido o de la voluntad de los partidos que componen la mayoría, sino que requiera de un consenso transversal entre diferentes fuerzas de la Cámara. Tercero, que ese consenso sea real y no un mero reparto por cuotas políticas de los magistrados que deben elegirse. Cuarto, que el requisito de reconocida solvencia jurídica de los que han de ser elegidos sea auténtico, esto es, objetivamente verificable y controlable. Un buen medio para ello sería, lo que no siempre ocurre, que legalmente, si no constitucionalmente, prefiero legalmente, en la ley de desarrollo correspondiente, estuviesen previstas una serie de prohibiciones que impidiesen que accedan a la condición de magistrado constitucional aquellos que al menos inmediatamente hayan ocupado cargos relevantes de naturaleza política, ya sea en gobierno o en partidos políticos. Todo ello está enderezado a evitar la politización de los tribunales constitucionales. Cuando hablo de politización, no me refiero a que las personas no tengan ideas políticas, me refiero a que los tribunales han de adoptar sus resoluciones basadas en razones de derecho, nunca en razones políticas. Ya sabemos que la interpretación y aplicación de la Constitución es una tarea delicada, en cuanto que la Constitución contiene una serie de normas abiertas, una serie de preceptos de naturaleza algo indeterminada, que hace que la labor del intérprete y aplicador de la Constitución
sea una labor donde puede haber más flexibilidad que en la labor de interpretar y aplicar las leyes. Pero esa flexibilidad no significa de ninguna manera que se carezca de límites, que ha de tenerlo sin duda alguna, puesto que si no hubiera límites objetivados en la interpretación y aplicación de la Constitución, los tribunales constitucionales serían los dueños de la Constitución en lugar de ser, como debe ser, sus guardianes. Los tribunales constitucionales no pueden suplantar al poder constitucional. Los tribunales constitucionales no pueden cambiar la Constitución. Para ello están los procedimientos de reforma constitucional. Los tribunales constitucionales son los guardianes de la Constitución. Es cierto que la Constitución contiene determinadas normas abiertas para hacer posible el pluralismo político, pero también una serie inevitable de normas cerradas que expresan principios y reglas que son redactadas a través de términos de entendimiento unívoco y que contienen conceptos también unívocamente entendidos por el común de los juristas de, vamos a llamarle, de los estados constitucionales. Eso es lo que hace que la Constitución pueda tener supremacía, porque si la Constitución toda ella fuese de tal flexibilidad que fuera lo que en cada momento el Tribunal Constitucional dice que es, realmente no habría Constitución. Realmente la única Constitución sería, artículo 1, existe un Tribunal Constitucional que en cada momento dirá lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eso obviamente no es el Estado constitucional del derecho. Si se vulneran los límites, que los hay, objetivados de la interpretación y aplicación de la Constitución, los tribunales constitucionales perderían su legitimidad, porque su poder no está basado en la voluntad, sino en la razón jurídica. De ahí que la elección de miembros de los tribunales constitucionales deba rodearse de las precauciones que permitan conseguir aquella solvencia, aquella independencia y aquella imparcialidad que deben reunir las personas para ejercer ese altísimo cargo. Al fin y al cabo, la ejemplaridad de los tribunales constitucionales, como de cualesquiera otros órganos públicos, depende de la ejemplaridad que tengan individualmente quienes en cada momento los componen. Y algo más debo añadir, ya termino esta parte primero, que la crítica razonada de las sentencias de los tribunales constitucionales es sin duda un control del correcto ejercicio de sus funciones, un control que puede ser interno, mediante la existencia y publicidad de votos particulares disidentes y concurrentes, y externo, mediante la crítica fundada de la comunidad jurídica a las resoluciones de esos tribunales. Y esos controles, externos, internos y externos, son una condición indispensable para el buen funcionamiento de la jurisdicción constitucional. En fin, termino esta primera parte. Como han podido observar, no soy partidario de la elección popular de los magistrados constitucionales. Y no soy partidario no solamente por la experiencia, ya saben cómo está el derecho comparado, por la experiencia propia, yo he sido magistrado del Tribunal Constitucional Español, sino también por las razones teóricas y más que teóricas, yo creo que dogmáticas, que acabo de expresar. Prefiero sin duda alguna la elección por las instituciones, pero siempre que se haga con los requisitos que antes resumidamente he expuesto. Y voy al caso de España para cumplir mi tiempo. Pero en un cuarto de hora, no creo que llegue a 20 minutos, terminar mi exposición. Ya dije que en España el tribunal tiene 12 miembros y que son elegidos por 4 por el Congreso, 4 por el Senado, con mayoría de 3/5 en cada Cámara.
2 por el Consejo General del Poder Judicial, igualmente por mayoría de 3/5, y 2 por el Gobierno. Obviamente al Gobierno no se le señala mayoría, el Gobierno adopta sus decisiones según las reglas propias de su organización. Ahora bien, todos ellos, y la Constitución así lo exige, han de ser juristas, profesores de Derecho, magistrados, fiscales o abogados de reconocida competencia y con al menos 15 años de experiencia profesional. Y de entre esos magistrados, el propio tribunal elige a su presidente y su vicepresidente por 3 años, cargos que son renovables solo por otro periodo de 3 años. El mandato de los magistrados constitucionales es por 9 años en España, aunque el tribunal se renueva por tercio cada 3 años, simplemente para que haya una continuidad y no una ruptura, convirtiéndose el tribunal en tribunal antiguo y entrando por completo un tribunal nuevo. Esos tercios se integran respectivamente por los 4 del Congreso, 1 tercio, los 4 del Senado, otro tercio, y los 4 que resultan de agrupar a los 2 del Consejo General del Poder Judicial y a los 2 del Gobierno. Muy bien, 2 problemas se han derivado de este sistema español. 1, respecto de los magistrados que eligen el Congreso y el Senado, que salvo en la primera composición del Tribunal Constitucional en 1980, a partir de ahí han sido designados mediante un reparto por cuotas políticas entre los partidos con representación en las cámaras. Ello ha fomentado una imagen de politización del Tribunal Constitucional muy poco recomendable. No es que se haya acreditado que faltaba independencia a la hora de actuar de estos que han sido nombrados, diríamos, por el sistema de cuotas. No es así. Ha habido de todo, pero por regla general se ha tratado de magistrados independientes, entre otras cosas porque eran juristas solventes. Pero el problema no es la falta de independencia real, sino la apariencia de dependencia, la falta de apariencia de independencia o de imparcialidad, que como sabemos es una faceta muy importante de la independencia. Pues bien, esa apariencia es la que ha acarreado que se hable incluso con naturalidad de magistrados de uno u otro partido. ¿Por qué? Porque los partidos que concurren para formar la mayoría de 3/5 de la Cámara necesaria para designar los 4, que es 1 tercio, salvo en la primera composición del tribunal, en las demás composiciones se han repartido por cuotas los cargos a cubrir. Por cuotas y sin vetos mutuos, al contrario, excluyendo los vetos mutuos. Yo votaré los 2 que tú propongas y tú votarás los 2 que yo haya propuesto. Consecuencia, la imagen es que aunque haya una mayoría necesaria de 3/5, esa mayoría es una simple vestidura formal de decisiones que ha tomado ya libremente cada partido que han compuesto esa mayoría. Han sido los partidos los que han decidido que vayan esas personas al tribunal. No exactamente el consenso auténtico que debe haber en la Cámara. ¿Y qué es un consenso auténtico? Lo ha dicho el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Ese consenso significa que tiene que haber vetos mutuos, que tiene que haber no un reparto de cuotas, sino que tiene que haber un acuerdo donde cada uno de los magistrados sea de verdad apoyado por cada uno de aquellos que van a votar a su favor. Pues desgraciadamente esto sigue siendo así en España. Insisto, no ha dado lugar, salvo excepciones, a magistrados dóciles al poder, salvo excepciones, de todo suele haber, la condición humana es así, pero sí ha dado lugar a una imagen muy poco favorable para el Tribunal Constitucional, sobre todo en las grandes decisiones que este tribunal debe adoptar. Por eso llevo muchos años propugnando
que se cambie el modelo, que hay fórmulas jurídicas suficientes para cambiar el modelo, para obligar a los vetos mutuos que se cambie el modelo. Primero, por propia voluntad política de los que han de elegir al tribunal. Pero segundo, si no fuera así, por reformas jurídicas que existen y pueden existir para establecer un procedimiento que impida esa especie de, en Italia, lotizaciones, aquí reparto por voto. Otro problema derivado del modelo español ha consistido en el retraso en las renovaciones parciales. Lo que ha sucedido de ordinario, alcanzando en algunos casos el retraso no solo varios meses, 3, 4, 5, 6, 7, sino incluso varios años. Cuando yo estaba en el Tribunal Constitucional tenía que renovarse el tercio que había sido elegido en su día por el Senado y tardó 3 años en renovarse. Profesor. No le ocurre nada técnicamente al tribunal porque los magistrados siguen realizando en plenitud sus funciones estando en prórroga de mandato, como es obvio en cualquier órgano público. Pero sí daña la imagen del tribunal. Y que es una situación en la que no saben los ciudadanos muy bien por qué no se quiere renovar. Si es que el partido que tenga mayoría en ese momento prefiere que siga los que están, o es que el partido que no tiene mayoría en ese momento prefiere que no sigan los que están. Eso crea una sensación de manipulación política muy poco grata. Profesor, disculpe, ¿podría concluir en estos 3 minutos, por favor, profesor? Ya termino. Yo entré allí justo con los 9 años de mi mandato, pero eso crea una imagen ingrata. Y ya estoy terminando. Creo que otra reforma necesaria en España es la que enuncié al principio. En la ley orgánica del tribunal debe establecerse un sistema de, vamos a llamarle, inelegibilidades, de prohibiciones, para que puedan acceder al tribunal personas que hayan ocupado inmediatamente cargos políticos relevantes, ya sea en partidos, ya sea en instituciones públicas. Eso es muy necesario. Porque si no, lo que se llama las puertas giratorias, ¿no? Porque si no, y así ha ocurrido a veces, pueden llegar al tribunal personas que aún siendo solventes, que aún siendo reconocidas, pueden serles por la opinión pública acuñada la tacha de que acaban de llegar siendo de confianza del gobierno o de confianza de tal partido para seguir en el tribunal sus instrucciones. Esto hay que eliminarlo radicalmente y es muy fácil de eliminar con ese sistema de inelegibilidad. Pues bien, dicho eso, ya termino y por supuesto en el coloquio se me puede preguntar lo que se quiera sobre todo esto. Tienen ustedes en México una situación crucial respecto de la jurisdicción constitucional y respecto de la justicia federal. No creo que fuera recomendable la elección popular de los ministros de la Suprema Corte. Y si me apuran, soy poco partidario también para otros órganos judiciales. Lo que hay que rodear de cautela la elección por las instituciones. De esas cautelas a las que antes me referí. ¿Para qué? Para que el Tribunal Constitucional pueda ser el auténtico guardián de la Constitución. Para que el Tribunal Constitucional tenga la confianza de los ciudadanos. Para que el Tribunal Constitucional genere seguridad jurídica y no inseguridad jurídica. Para que la Constitución se cumpla. Hoy el Estado de Derecho no se basa solo en el principio de legalidad. Se basa por encima de él en el principio de constitucionalidad. De tal manera que a mi juicio, Constitución y justicia constitucional del tipo que he dicho están perfectamente unidas. Si la segunda se malea también la primera, la Constitución. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado.
Sin duda sus reflexiones son muy importantes para este foro, el tema de no politizar la justicia y sobre todo su última aseveración en relación que no ve factible ni viable la elección de jueces constitucionales, pero ahorita en algunas preguntas le haremos algunas. Bueno, pasamos para efecto de presentar a mi querida amiga, la doctora Irene Spigno, que es doctora en Derecho Público Comparado por la Universidad de Siena, Italia, catedrática de la Teoría de la Constitución, Teoría de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional Comparado de la Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y de su Centro de Estudios Constitucionales Comparados. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y autora de diversos libros. Bienvenida, Irene, y muchas gracias para efecto de platicarnos. Pues muchas gracias, Román, por esta presentación. Es un verdadero gusto poder compartir este espacio con todas y todos ustedes. Y especialmente, pues, no quiero dejar ir las felicitaciones a los organizadores de este importante seminario, a los doctores César Astudillo y José Antonio Estrada Marún, por esta importante iniciativa que va en el marco de toda una serie de actividades que se están desarrollando aquí en el país, en México, justamente alrededor de esta propuesta que ya circulaba en el aire desde hace bastante tiempo sobre la posibilidad de que se eligieran de manera democrática no solamente a los ministros de la Corte, sino que también a otros jueces y juezas de otras instancias judiciales. Y obviamente, pues, un especial agradecimiento a la doctora Mónica González, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también por tener esta sensibilidad y especialmente para involucrar también la institución que dirijo, la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y de hecho, justamente la semana pasada tuvimos un evento en la Academia en la que participó el doctor Jaime Cárdenas Gracia, que creo que participa en una de las mesas posteriores, en donde discutimos este tema con alumnas y alumnos de nuestra licenciatura en Derecho con perspectiva en Derechos Humanos. Así que el timing es perfecto, el tema es muy actual, muy controvertido, pero no es un tema tan nuevo si lo reflexionamos un poco, porque al final de cuentas, Kelsen ya lo mencionaba hace muchos años en uno de sus escritos sobre la jurisdicción constitucional, y el mismo Kelsen, que pues sabemos que es el padre, o lo definimos como el padre del modelo concentrado de justicia constitucional, daba esta posibilidad, esta opción como una posibilidad realmente, pero con toda una serie de cuidados, de atenciones relacionadas prevalentemente al contexto. Entonces, para mí también es un gran privilegio poder compartir este espacio con personas expertas, con el profesor Aragón, con la magistrada María Sofía Ságuez, con el que creo que pues, vamos a compartir algunas posiciones. Venimos de contextos jurídicos y profesionales distintos. Yo espero que tarde o temprano llegar a ser también magistrada constitucional en mi querida Corte Constitucional italiana. Pero bueno, ahora me dedico a estudiar la Corte, la jurisdicción constitucional como académica, especialmente como comparatista. Bueno, para los constitucionalistas italianos, creo que pues ahí podemos tener muchas opiniones, muchas diferencias, podemos ser muy críticos y muy críticas también en lo que nuestra Corte Constitucional ha ido construyendo a lo largo de sus años de actividades. La Corte Constitucional italiana, lo comentaba tanto el profesor Aragón como el doctor César Astudillo al principio en la inauguración, es una corte
que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, le introduce la Constitución italiana, que es una constitución que se aprobó, bueno, entró en vigor en el 1948, se aprobó en el 47, y es una corte que refleja el alma de la Constitución italiana. La Constitución italiana, yo lo explico también en la materia de teoría de la Constitución a mis alumnas y alumnos, es como cada Constitución tiene una identidad, tiene una esencia, tiene un espíritu propio. El espíritu de la Constitución italiana es ser una Constitución antifascista. Y allí es justamente donde se juntan las distintas almas, las distintas visiones de las fuerzas políticas que componían la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente italiano. Es decir, prevalentemente una fuerza liberal, una fuerza conservadora y una fuerza tendencialmente de izquierda. Y el elemento en común de estas tres fuerzas políticas muy distintas entre sí era la lucha en contra del fascismo, el antifascismo. Y esto se refleja evidentemente en todas las disposiciones de la Constitución. Todas las disposiciones de la Constitución italiana son fruto de negociaciones políticas, ideológicas, doctrinarias de las fuerzas que sentaron en la Asamblea Constituyente, y la configuración de la Corte Constitucional, de su estructura, de su funcionamiento, refleja también esta visión, estas negociaciones, estos acuerdos al que se llegaron durante el proceso constituyente. Obviamente, para dar también algunas indicaciones que puedan ser útiles al debate que se está teniendo aquí en México, me parece, y también un poco para volver a llamar a la atención y traer a colación lo que comentaba Kelsen, para poder trabajar para mejorar el sistema de justicia constitucional, no es suficiente con cambiar un solo elemento. No es suficiente con cambiar solamente el mecanismo de nombramiento de los jueces. Eso es un elemento. Es como si, pásenme la expresión, como buena italiana, a todos los italianos nos identifican con muchas cosas, entre los cuales los Ferraris. No podemos cambiar, si simplemente cambiamos de gasolina, no vamos a transformar un bochito en un Ferrari. Entonces, simplemente cambiando el procedimiento de nombramientos de los jueces constitucionales, no vamos a cambiar lo que queremos modificar en el constitucionalismo de un país. Es simplemente un mecanismo, pero ese mecanismo implica toda una serie de elementos contextuales, de cultura constitucional que tenemos que tomar en consideración. Y me parece que el primer punto consiste en identificar cuál es el rol que queremos dar al juez constitucional dentro de un cierto ordenamiento, dentro de un cierto país. Y eso es lo que se hizo, por ejemplo, en Italia, justamente durante el proceso constituyente. Los debates para ver cómo se podía configurar la Corte Constitucional giraron alrededor del papel que iba a tener la Corte Constitucional en ese momento. Y justamente hay una relación muy estrecha entre el constitucionalismo español de la Segunda República, por ejemplo, donde ya había un antecedente de Tribunal Constitucional, la Constitución italiana de 48 y la posterior Constitución española. Hay varios puntos de conexión, hay varias influencias, hay varias circulaciones de modelos, pero seguramente el punto principal de las discusiones en la Asamblea Constituyente italiana fue justamente el tener un órgano judicial que pero no fuera simplemente un órgano judicial, que tuviese un alma híbrida entre un órgano político o politicizado, pero no simplemente un órgano político, y un órgano judicial, que hubiese un equilibrio entre estas dos características. Y obviamente eso se refleja en el proceso de nombramiento de los jueces, pero también en toda una serie de otras características que son específicas del sistema constitucional italiano.
En la Asamblea Constituyente circularon los tres modelos, una visión liberal de las fuerzas liberales que querían un modelo americano de la Judicial Review of Legislation, un control de tipo concreto, difuso. Había una ala conservadora que quería un modelo más cercano al modelo austríaco y una área de izquierda que pues quería un modelo mixto. Lo que prevalece es un modelo mixto, pues lo comentaba también el profesor Aragón, y es un modelo que se ha ido obviamente consolidando a lo largo de los años de actividad de la Corte. La Constitución italiana es del 48, la Corte empieza a trabajar 8 años después, en el 1956. Significa que obviamente hubo varios años, 8 años, en que la Corte italiana tuvo que esperar ciertas condiciones, entre las cuales justamente el nombramiento de algunos jueces, para poder funcionar. Nosotros en Italia obviamente tenemos distintas fuentes normativas que reglamentan el funcionamiento de la Corte. Hay los artículos que van desde el 134 al 137 de la Constitución. Hay una normativa legislativa del 1953 que reglamenta el funcionamiento y la ley 87, y aparte hay una jurisprudencia muy rica de la misma Corte Constitucional que poco a poco ha ido en algunos casos ampliando su competencia, incluso en el tipo de decisiones que puede emitir, para poder adecuar tanto el texto constitucional cuanto su propia competencia a los tiempos que se estaban dando. Entonces, es muy interesante estudiar la Corte Constitucional italiana, justamente porque dependiendo de los distintos momentos históricos y de las distintas necesidades constitucionales y políticas, supo cómo adecuarse a los tiempos que cambiaban. Y esto siempre ha tenido una buena aceptación también por parte del sistema político, porque Italia, que no es Suiza, que no es Noruega, que no es quizás el mejor modelo en el mundo, pero en lo que se refiere al constitucionalismo y en lo que se refiere al funcionamiento de la Corte Constitucional, siempre ha dado esta idea de pesos y contrapesos en contra del poder político, que le ha permitido garantizar la primacía de la Constitución, la supremacía de la Constitución. Y es muy evidente, por ejemplo, en los tiempos de Berlusconi, de cuando Berlusconi era presidente del gobierno, lo que le ha permitido funcionar justamente como balance de algunos excesos del poder político. Ha sido muy criticada en esos años la Corte, obviamente, pero ha garantizado siempre el funcionamiento y la protección de la Constitución. De hecho, en los estudios constitucionalistas italianos se habla de un cuarto poder, del poder de garantía constitucional, que lo encarnan tanto la Corte Constitucional cuanto el presidente de la República, que según la forma de gobierno parlamentaria italiana no tiene poder político. Es un órgano de ponderación, de balance para garantizar el equilibrio constitucional. En lo que se refiere a los nombramientos, también lo mencionaba antes el profesor Aragón, en la Corte Constitucional italiana se compone de 15 jueces, son nombrados 1/3 por el presidente de la República, 1/3 por el Parlamento, con una mayoría muy alta de 3/5 en las primeras votaciones, luego baja a 2/3, y esta mayoría tan alta tiene una función obviamente, sirve para que los jueces que son nombrados por el Parlamento no sean identificados con una sola fuerza política, o que no sea tan clara la identificación que ellos tienen con una fuerza política, sino que sean un consenso de distintas fuerzas políticas. Y eso obviamente implica que el Parlamento, los grupos parlamentarios, los partidos políticos tengan que negociar. Y eso obviamente diluye
el poder político que luego se va a concentrar en la Corte Constitucional. Y luego hay un tercio, otros 5, que son nombrados por las supremas magistraturas ordinarias y administrativas del Estado. Son 3 por la Corte de Casación, 1 por el Consejo de Estado y 1 por el Tribunal de Cuentas. Y estos son obviamente, es un gremio, y obviamente los jueces, los magistrados que son nombrados por las cortes, por las altas cortes, reflejan un poco. Normalmente la Corte de Casación nombra a jueces o ex jueces de la Corte de Casación, el Consejo de Estado del Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas del Tribunal de Cuentas. Y obviamente hay ventajas y desventajas en cada una de estos nombramientos, porque es cierto que los jueces que son nombrados por las altas magistraturas del Estado son el reflejo de esas magistraturas. ¿La ventaja cuál es? Que los jueces que son nombrados por las magistraturas son los que vienen nombrados respetando perfectamente los tiempos que marca la ley, en muchos casos inclusive antes. Entonces, y ellos fueron los primeros que fueron integrando la Corte Constitucional en 1956. Entonces, ahí hay un respeto de la puntualidad súper preciso. Y esto no se ve en los nombramientos del Parlamento. También creo que lo comentaba el profesor Aragón. Los nombramientos del Parlamento siempre llegan muy tarde, tienen mucho retraso, incluso en algunos casos, en casos de años. Y esto obviamente puede afectar el funcionamiento de la Corte Constitucional, porque llega el momento en que la Corte puede funcionar con un número mínimo de 11 jueces. Y hubo un caso, como en el 2002 más o menos, en donde el Parlamento no nombraba y la Corte ya no podía funcionar. Y los nombramientos que hace el presidente son de equilibrio, son de balance. De hecho, el presidente es el que ha nombrado más mujeres. La Corte Constitucional tiene un tema complicado en lo que se refiere al equilibrio de género, y normalmente es el presidente el que ha llegado a nombrar mujeres. Y aquí también es muy interesante porque podríamos ver, hay toda una doctrina acerca de la efectividad de los actos que puede, o de los nombramientos que hace el presidente de la República, porque hay algunos que son políticos y algunos que ni siquiera son o dependen directamente de su voluntad, sino que él simplemente firma y ratifica. Pero los nombramientos de los jueces de la Corte Constitucional son actos sustancialmente presidenciales, es decir, es el presidente de la República quien decide quién va a nombrar. Y normalmente, justamente porque también el presidente de la República es el órgano de garantía constitucional, aprovecha de esos nombramientos para balancear el juego constitucional en la Corte. Entonces también es muy interesante ver este tipo de dinámicas. Ahora, otro punto que yo creo que es muy interesante ver es cuáles son los candidatos que pueden ser jueces de la Corte. Y eso también lo dice la Constitución. Y la Constitución dice: los magistrados de la Corte Constitucional serán escogidos entre los magistrados, incluso jubilados de las jurisdicciones superiores ordinaria y administrativa, entonces son ex magistrados, catedráticos titulares de universidad en disciplinas jurídicas, es decir, profesores universitarios, entonces significa que tienen una gran especialización, y abogados deben de tener un mínimo de 20 años de experiencia, de ejercicio. Entonces son todas personas que tienen una gran profesionalización, una gran experiencia jurídica. Entonces eso también es un elemento que hay que tomar en consideración. Y luego hay toda una serie, son nombrados por 9 años, que empiezan a decorrer desde el día de su juramento, no son reelegibles, no pueden ser nuevamente designados. Cuando terminan su mandato, cesan del cargo y de las funciones que tenían. Luego pues pueden elegir un presidente. El presidente dura en su cargo 3 años, puede ser electo otra vez, a menos que el mandato del presidente no llegue a expirar porque el magistrado termina su cargo como magistrado.
Y bueno, obviamente hay incompatibilidades, aquí también con el cargo de parlamentario, del consejero regional, ya no puede ejercer la profesión de abogado y con cualquier otro cargo o puesto que sea determinado por ley. Y bueno, y luego vienen todas las competencias. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Yo creo que más o menos ya la destaqué. La Corte Constitucional ha sido fundamental para consolidar la Constitución italiana, para consolidar la protección de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Ha sido clave también para garantizar el buen funcionamiento del ordenamiento, garantizando el sistema de pesos y contrapesos entre los otros poderes del Estado. Pero también hay algunas problemáticas, obviamente, siempre hay problemas, ¿no? Y los académicos nos dedicamos justamente a identificar los problemas. Uno es, hay un gran debate acerca de, por ejemplo, la necesidad de garantizar una representación territorial de las regiones italianas. Pues Italia es un país regional, se hicieron algunos cambios constitucionales en el 2001 para que tuviera una tendencia federalista, pero realmente es un estado regional. Y ahí hay un debate, de hecho hubo un intento también de reforma de la Corte Constitucional hace unos años, que pero no prosperó. Y ahí obviamente hay esta discusión si los magistrados en la Corte Constitucional debería ser representativa también de las minorías territoriales, por ejemplo, si debería ser representativa de las minorías en general. Está el tema del debate de la equidad de género, que repito, la Corte tuvo muy pocas magistradas, pues ya se está aumentando el número de magistradas mujeres en los últimos años, pero todavía, si vemos la historia, pues obviamente somos minoría en la Corte. Y uno de los grandes problemas era el que ya comentaba, el problema con los tiempos de los nombramientos que hace el Parlamento, porque obviamente es el órgano más amplio en términos de tomar una decisión consensuada por las altas mayorías que se necesitan, que es una garantía, pero que también puede crear problemas en el funcionamiento práctico. Sin embargo, me parece que sí son problemas que se pueden resolver y que no están directamente relacionados con el nombramiento, sino que con problemas de funcionamiento del Parlamento. Entonces, el problema me parece que está en otro lado, no está en los mecanismos que se están pensando, que ya se pensaron en el proceso de selección. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba el profesor Aragón. Yo también tengo mis dudas, muy respetuosas de la necesidad o de la oportunidad de que se proceda a un proceso de elección popular. Se podría pensar quizás en una propuesta combinada, ¿no? En donde hay algunos de los jueces que vengan de elección popular, pero me parece que el Poder Judicial y especialmente el Poder de Justicia Constitucional, por lo que representa la Constitución, por lo que representa la protección de la Constitución, no se puede dejar en manos de mayorías electorales. Me parece que es otro tipo de mecanismo y justamente para que funcione como peso y contrapeso de las mayorías parlamentarias y de las mayorías electorales. ¿Y cómo se legitima entonces una corte? Pues se legitima con sus sentencias, se legitima con sus argumentos. La Corte Constitucional Italiana, y esa también ha sido una gran polémica, pero a mí me parece que es un gran punto de fortaleza de la Corte. La Corte italiana se expresa con una voz sola, que es la voz de la Corte. No se admiten opiniones disidentes, no hay dissenting opinion, entonces eso implica que los jueces de la Corte tengan que negociar y tengan que llegar a un acuerdo, cueste lo que cueste, que implica obviamente negociación, que implica renunciar en algunos casos, pero inclusive este tipo de decisión refleja lo que se discutió durante la Asamblea Constituyente, refleja ese tipo de negociaciones que se hicieron en esa sede, que se reportaron en la estructura de la Corte Constitucional y también en su funcionamiento, y que me parece que ha sido el punto de fortaleza de la Corte, llegar a un acuerdo, aunque los jueces pueden no estar de acuerdo, pero la voz de la Corte es la voz de la Constitución, bueno, debería ser la voz de la Constitución y es una.
aunque luego cambie, porque ha habido en la jurisprudencia de la Corte muchos revirement, muchos cambios constitucionales, dependiendo también de los tiempos. Entonces, no significa que una jurisprudencia, una sentencia, una decisión de la Corte esté escrita en piedra, no funciona así. Puede cambiar conforme como van avanzando los tiempos, y la Corte también es la voz de la Constitución y es la voz de la sociedad y es la voz del cambio social, es la voz del cambio que vive y de la transformación que vive la sociedad. Entonces, a mí me parece que este tipo de mecanismos, aquí ya voy concluyendo porque creo que ya me pasa el tiempo, este tipo de mecanismos que se piensan para nombrar los jueces y constitucionales que vengan de lugares distintos, de sujetos distintos, que representen incluso partes distintas de la sociedad, es muy importante para cualquier país, y más aún en países complicados o donde haya áreas de oportunidad en el fortalecimiento del sistema democrático, del sistema constitucional. No soy, en lo personal, no soy partidaria, quizá también por la cultura jurídica de la que provengo, del sistema de elección popular de los jueces constitucionales y menos aún de los otros niveles del Poder Judicial, pero creo que el debate es bueno y creo que también la experiencia comparada puede aportar mucho en este sentido. No hay una fórmula ideal, obviamente, no hay una fórmula ideal en absoluto, porque sí hay que tomar en consideración pues muchos elementos contextuales. Repito, les puedo, cambiando de gasolina no se cambia el tipo de carro, pero hay que, el carro está compuesto por muchos más elementos, hay que pensar en cómo se modifica. Si queremos cambiar la velocidad, tenemos que pensar en un cambio un poquito más profundo y estructural. Bueno, terminaría aquí, pues muchas gracias y quedo pendiente de eventuales comentarios o preguntas. Muchas gracias, doctora Irene Spigno, por su excelente participación. Envío un saludo a todas las personas que están conectadas a través de las diferentes redes sociales, a través de Zoom, Facebook, que me estaban comentando que son más de 250 personas en este momento que están integradas en diferentes plataformas y redes sociales. Te agradezco mucho, Irene, y sobre todo el análisis sobre la legitimación de los tribunales constitucionales a partir de sus resoluciones. Pasamos para que nos acompañe ahorita la doctora María Sofía Sagüez, que es doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina, directora de Diplomatura en Derecho Constitucional Latinoamericano de la Universidad Austral, profesora en la Pontificia Universidad Católica Argentina y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Miembro e integrante de estudios sobre justicia constitucional y derechos fundamentales del Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, autora y coautora de diferentes libros. Mi querida María, muchas gracias por estar con nosotros para efecto de platicar sobre los modelos de los tribunales constitucionales. Y les agradezco que aquellas personas que quisieran hacer preguntas a través de las diferentes redes sociales nos las hagan llegar para efecto de concluir con esta primera mesa. Es un honor para mí estar en una actividad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participar de la Academia Interamericana de Derechos Humanos con su directora sentada a la mesa, así que realmente un honor. Participar de este panel con el doctor Manuel Aragón, con el resto de los expositores, el doctor Jorge Madrazo, es un placer escucharlos, aprender de todos ustedes. Agradezco especialmente a César Artudillo, gran amigo de distintos lugares geográficos, de actos académicos y eventos. Es un placer que esta vez nos una el Zoom y agradezco especialmente la invitación, y felicito a los organizadores por la pertinencia y la trascendencia del tema. Los modelos de designación de la magistratura constitucional es un aspecto que siempre está en tensión en Latinoamérica, en el derecho comparado, que siempre está en tensión en Argentina, así que la pertinencia en la actualidad también reviste un gran acento.
pero también la trascendencia, me pareció muy, muy correcta, la trascendencia de cómo impacta en todo el Estado de Derecho los mecanismos y los modelos de designación de la magistratura constitucional, la solvencia con la que le explicó el doctor Manuel Aragón. Yo iba a citar, en realidad, es una frase del miembro informante de la Convención Constituyente Argentina de 1994, cuando se analizaba el tema del modelo de designación de los jueces de la Corte Suprema. Es una frase que no tiene la calidad técnica con la que el doctor Manuel Aragón refirió a la trascendencia, pero que sí me parece muy simbólica, porque dice: la designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema importa una reforma indirecta de la Constitución, por ser su intérprete final. Entonces, sabemos que esto doctrinariamente requeriría de muchas precisiones, pero fíjense cómo la trascendencia del modelo de designación de jueces, en nuestro caso de la Corte Suprema, es ya advertida en la reforma constitucional. Una aclaración para la doctora Spigno, le agradezco mucho su referencia. Yo no soy ministro de la Corte. En la Corte Argentina se le llama ministro a los jueces de Corte. Magistrados pueden ser asesores, a veces ocurre eso con la terminología comparada, pero le tomo la propuesta como deseo y como proyección que compartimos en potencia en este momento y que espero que algún día sea en acto, recíprocamente. Yendo al punto en concreto y para darnos una ubicación, Argentina tiene en muchos aspectos de su diseño constitucional un problema que puede ser visto como una virtud, que puede ser visto como un defecto, que es que la Constitución no fue reformada in totum recientemente. Estamos hablando de una Constitución histórica, una Constitución del primer movimiento constitucionalista, la ubicamos en el año 1853, 1860, que tuvo una muy importante reforma en 1994, otras también, pero que no fue reformada in totum, no fue una nueva constitución. Entonces, muchas de sus instituciones, muchas de sus cláusulas encuentran origen en 1853, 1860. Y la magistratura constitucional en sí, el sistema de control de constitucionalidad, lo vamos a encontrar diseñado y presente ya desde ese momento histórico. Anclado en la experiencia comparada estadounidense, Argentina toma en 1853 un sistema difuso y es a partir de allí, de esas instituciones, de esos mecanismos de selección, que nos seguimos rigiendo en la actualidad con algunas modificaciones. Entonces encontramos esta idea de modificaciones parche, ¿no? Modificaciones parciales que coexisten en la actualidad en el texto constitucional. Por eso, cuando hablamos de magistratura constitucional en Argentina, hablamos de todo el Poder Judicial. Pero si apuntamos no solo al diseño normativo, sino que apuntamos a la realidad, cómo viven estas instituciones, vamos a encontrar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha actuado en muchas causas como un tribunal constitucional, adoptando elementos, procesos, metodologías argumentativas propias de tribunales concentrados, volviendo lo que sería, en palabras de Francisco Fernández Segado, al sistema un sistema híbrido en los hechos, la hibridación del modelo. La Corte misma se define a sí misma como tribunal de garantías constitucionales en varios fallos, y así actúa. Vamos a tener sentencias que tienen efecto expansivo, casi digamos de nulidad de alguna disposición, pronunciamientos dictados en casos abstractos, sentencias prospectivas, es decir, sentencias que condicionan la declaración de inconstitucionalidad a futuro y no retroactiva propia de un sistema difuso. Aplicación de inconstitucionalidad por omisión, por más que no tengamos garantía específica para eso. Aplicación y tratamiento de casos de conflictos de poderes, por más que no esté previsto expresamente un procedimiento o un proceso constitucional al respecto. Aclaro que las leyes de procesos constitucionales, la gran mayoría, datan de 1863. Entonces es una Corte actuando con una personalidad más ayornada, pero muchas veces con normas procesales antiguas. Y para terminar de definir esta personalidad de la Corte Argentina, un fuerte activismo jurisdiccional, el recurso a la utilización de procesos y decisiones estructurales, la definición judicial
de políticas públicas, en definitiva lo que refirió la doctora Espigno, una redefinición del rol de la Corte en miras a garantizar la fuerza normativa de la Constitución, en miras a un adecuado y eficiente control del poder político cuando actúa extramuros de la Constitución, pero es esa redefinición del rol de la Corte no siempre acompañado con pautas expresas de la Constitución o del diseño procesal respectivo. En cuanto a los mecanismos de designación, el modelo de designación de los jueces de la Corte Suprema, se mantuvo en la reforma de 1994 un sistema político puro, no hay elementos técnicos que se den en el procedimiento de designación. Los nombra el Poder Ejecutivo con un acuerdo del Senado. Lo que sí se trabajó en la reforma y se acentuó fuertemente era exigencias que debían acompañar ese acuerdo del Senado y que tiene que ver con esa mayoría calificada que hizo referencia el doctor Aragón y a la transparencia del debate, ¿no? Debe haber una mayoría calificada de 2/3 de los miembros presentes, la sesión debe ser pública y debe convocarse al efecto. Esto es importante para generar transparencia y deliberación. Y eso fue justamente el elemento que trajo a colisión el miembro informante cuando dijo esa frase. Aclaro que para los tribunales inferiores del orden nacional sí se establecieron un mecanismo mixto técnico-político donde previo a la actuación del Ejecutivo y al acuerdo del Senado participa un Consejo de la Magistratura que tiene que tener una composición equilibrada, donde están representantes de órganos que surgen de la elección popular y que deben realizar un concurso de antecedentes y un concurso de oposición. También aclaro que si bien se circularon algunos rumores sobre la potencial elección popular, elección o origen electoral de los jueces constitucionales, sí se presentó un proyecto para que los miembros del Consejo de la Magistratura surgieran de la elección popular y la Corte Suprema declaró inconstitucional ese proyecto por ser contrario justamente a las exigencias que regulan el Consejo de la Magistratura. Y también recibió un fuerte tratamiento por parte de la Corte Suprema la noción de equilibrio y se declaró inconstitucional una ley que permitía, en palabras de la Corte, que los órganos que surgían de la elección popular, básicamente Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Poder Ejecutivo, condicionaran la elección de jueces, ¿no? Ahí se habló especialmente de la necesidad de equilibrio y que no resultaba conforme a la exigencia constitucional que los órganos que surgen de la elección popular, electoral, de la base electoral, condicionen la elección de jueces. ¿Por qué? Porque algunos autores, la doctrina había señalado de manera muy enfática la crítica a la lotización que presentó el doctor Aragón. La fuerte presencia de órganos que surgían de la elección popular en el Consejo de la Magistratura había generado, según muchos autores, la lotización, el reparto de cargos en el mecanismo de selección del Consejo de la Magistratura. Un importante salto cualitativo, ese es el diseño constitucional. Se avanzó, pero poco. Pero un importante salto cualitativo se da en el año 2003 con un decreto del Poder Ejecutivo, que sería un decreto de self-restraint, de autolimitación, que exigió una serie de elementos para la postulación de jueces de la Corte Suprema, exigencia que no tiene sanción si no se cumple, por lo tanto es una exigencia que nos deja con un poco de sabor a poco, pero que fue respetada y que sí tiene elementos muy interesantes. Por ejemplo, hay un TEOS, hay un objetivo de mejorar el servicio de justicia, de fortalecer el sistema republicano y de mejorar la calidad institucional. Ese es el objeto de este decreto. Se tiene una fuerte búsqueda de diversidad de género, como señaló Espigno, pero también diversidad regional. Lo que pide el decreto es que cuando se postulen los nuevos candidatos se tenga en cuenta cómo está compuesta la Corte para en base a eso reflejar la diversidad de género, la diversidad de especialidades y la diversidad de procedencia regional, en el marco ideal de representación de un país federal.
Y se ha trabajado muchísimo en eso. De hecho, en la actualidad, de los 4 jueces de la Corte Suprema, ninguno es de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos excelentes profesores, excelentes académicos, excelentes abogados de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Corrientes y de la provincia de Córdoba. O sea que ese punto se ha trabajado mucho. Lo que no tenemos ahora, en la actualidad, es representación de mujeres en la Corte Suprema. Sí hubieron dos grandes magistradas, la doctora Carmen Argibay y la doctora Hayton de Nolasco, pero desde la jubilación de la doctora Hayton de Nolasco estamos en esta situación que ustedes bien marcaron, de la problemática de la vacancia cristalizada en el tiempo, que voy a tomar este tema para más adelante. Otro tema que trabaja mucho este decreto es la transparencia. Pide que se circulen los candidatos, da plazos y mecanismos de publicación, exige presentación de declaración jurada con datos patrimoniales, tanto de los candidatos como de su familia, como de las asociaciones a las que pertenecen, y recaba esa información directamente de la agencia tributaria. Y finalmente, el otro punto que trae este decreto es la deliberación. Abre el proceso de selección a la deliberación, ya sea espontánea, de organizaciones de la sociedad civil, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos, y también autoriza a las cámaras y al Poder Ejecutivo a pedir esos informes. Entonces, espontáneamente la sociedad civil y las organizaciones pueden contribuir y también se autoriza al pedido. Entonces, objetivo de mejoramiento de calidad institucional, diversidad, transparencia y deliberación son los puntos que quiere traer este decreto. No hace referencia, y lo tomo como un elemento que sería sumamente positivo, el aspecto que señaló el doctor Aragón de la inhabilidad. Es decir, que se imposibilite la candidatura de aquellas personas que recientemente habrían sido, por ejemplo, para dar una hipótesis, socios principales del estudio jurídico del presidente del momento, como ocurrió en algún momento histórico, no el actual, en algún momento histórico en Argentina. Esta inhabilidad contribuiría notoriamente, ¿no? Pero esta corte, que es elegida de esta manera y que además son jueces que deben ser abogados según la misma Constitución, con una antigüedad de 8 años, estuvimos muy tímidos comparados al sistema italiano, pero con los mismos requisitos para ser senador. Entonces se exige, por ejemplo, una determinada edad para ser juez de la Corte Suprema, y con fuertes requisitos de incompatibilidad. Eso es verdad. El ejercicio de la función judicial en Argentina es una de las que tiene mayores incompatibilidades. Y además esta selección va a verse ejercida con inamovilidad vitalicia, o digamos, hasta que dure el buen ejercicio de su cargo, salvo con la excepción de los 75 años, si el magistrado, ministro, cumple, o la ministra cumple 75 años, lo que va a necesitar es un nuevo acuerdo para poder seguir ejerciendo. Entonces, ese es el patrón de selección de los jueces en la actualidad. Lo que ocurre es que colindantemente a esa fórmula de selección de jueces, y ya me estoy llegando al final, es que permanentemente lo que se ha modificado es el número de miembros. Entonces, a través de la manipulación del número de jueces de la Corte Suprema, se ha pretendido manipular la orientación de sus integrantes. Pasamos de la Constitución, que decía 9 miembros, a que el tema lo regule el Congreso, y eso ha hecho que pasemos de 5 miembros, 7 miembros, 5 miembros, de vuelta 9 miembros, y ahora 5 miembros, de los cuales solamente hay 4 en ejercicio, y se exige una mayoría de 3. Entonces, la vacancia actual, que ha durado 2 años y medio, ha puesto a la Corte en una situación sumamente difícil. La Corte sigue funcionando, dicta 18.000 sentencias al año, lo cual hace un promedio de 72 sentencias por día para su trabajo. Pero la vacancia proyectada y cristalizada durante 2 años y medio ha generado una problemática muy importante. Por ejemplo, en estos 2 años y medio se han dictado 5 sentencias de contenido por jueces que no están permanentemente en la Corte. Y entonces ese precedente genera la duda de si va a ser mantenido o no cuando llegue el nuevo juez. La vacancia proyectada en el tiempo y cristalizada es un punto muy, muy detrayente de la solvencia del sistema, más allá
de, como bien lo ha señalado tanto el doctor Aragón como la doctora Espigno, que la Corte sigue funcionando, se siguen dictando fallos, pero evidentemente la vacancia impacta en este problema de la adopción de sentencias por conjueces y anteriormente, no en la actual composición, en el dictado de falsas mayorías, es decir, sentencias donde no había una unanimidad de razonamientos. A diferencia de la Corte italiana, en la Corte argentina se pueden dictar votos con voto propio, disidencias, y esto ha producido que en algunas oportunidades haya sentencias donde no se coinciden los razonamientos. Y cómo impacta esa decisión en el método de precedentes es muy nocivo. Actualmente la Corte se ha preocupado mucho por el tema, ha trabajado en la exigencia de la existencia de razonamientos compartidos e incluso de lenguaje claro, contribuyendo en ese sentido. Un punto que me parece muy importante y que voy a tratar de presentar muy reducidamente en 1 o 2 minutos es la problemática de esta mayoría calificada que la Constitución exige para nombrar jueces de la Corte, 2 tercios de los miembros presentes, que se entiende claramente, como bien lo explicó el doctor Aragón, que lo que se busca es generar deliberación, acuerdo y consolidar una legitimación de origen de esta persona que por su trayectoria llegue a ese consenso. Pero que en el caso de Argentina se ve acompañado, sobre todo en este escenario electoral, con una fuerte escenario de debilitamiento de los partidos políticos. La reforma del 94 ha exigido a muchas decisiones institucionales y también de derechos humanos mayorías calificadas. Y luego, este año cumplimos 30 años de esa reforma y nos encontramos que muchas de esas normas que debían ser aprobadas o designaciones que debían ser aprobadas por mayoría calificada no se concretizaron. La ley de coparticipación que regula la distribución de fondos entre nación y provincia, que es trascendentísima para la funcionalidad del sistema federal, no se ha dictado. Aquí no se requiere mayoría calificada, se requiere unanimidad entre todas las provincias y la nación. No se ha logrado dictar en 30 años. El cargo de defensor del pueblo, que también requiere 2 tercios de las cámaras de los miembros presentes, está vacante desde hace más de 13 años. Con el detraimiento que eso implica en el acceso a justicia de los sectores, sobre todo vulnerables. Y tenemos un cargo de la Corte Suprema que sigue vacante luego de 2 años y medio. La Corte sigue funcionando muy bien, pero la vacancia está presente y eso es pernicioso. Entonces, ¿es funcional al sistema constitucional, al Estado de Derecho, una exigencia de mayoría calificada que termina actuando en los hechos por la falta de solidez de los partidos políticos como un detraimiento de la fuerza normativa de la Constitución? Las instituciones constitucionales no están y muchas de las normas no se dictan. Esto se suma a un problema que se dio en el año 2023 por el balotaje. Nosotros tenemos un sistema de doble vuelta para la selección del presidente. Si no existe una fuerza, un partido político que gane por más del 45% de los votos válidos, etcétera, o que ganando por más del 40 tenga una diferencia de 10, si no se da esa condición particular, se va a segunda vuelta. En la segunda vuelta, muchos de los partidos políticos, de los líderes de partidos políticos, tuvieron que pronunciarse sobre si avalaban o no, los que no habían resultado entre los 2 que quedaban, si avalaban o no a algún candidato. Y esto generó un fuerte resquebrajamiento de uniones de partidos o de partidos políticos que existían en ese momento. Eso nos presenta un escenario hoy de la Cámara de Senadores, que es la que participa en la elección de jueces de la Corte, absolutamente atomizado. Y en ese escenario atomizado, la proyección de un consenso para la selección de un juez nuevo en la Corte para suplir la vacancia se presenta como algo lejano. Entonces, este elemento no es un elemento indiferente porque, como sabemos, el juez vacante es el no juez. Es el peor escenario, porque de esa manera no se logra garantizar un ejercicio efectivo del órgano constitucional, de jurisdicción constitucional.
En definitiva, no me he pronunciado sobre lo que es la elección popular de jueces porque me correspondía analizar el sistema argentino. Aclaro, por si quieren abrir preguntas, que también desconfío de la elección popular de jueces para los órganos constitucionales e incluso para otros jueces. En Argentina está muy en boga ahora el tema de juicio por jurados y salió, digamos, del tapete la elección popular de jueces, pero adelanto mi posición en ese sentido. Lo que puedo decir es que la elección de jueces de la Corte Suprema está atada a una raíz histórica que no siempre acompaña la personalidad actual del órgano. Elogio el self-restraint del decreto 222/03, en particular por lo que es diversidad, transparencia y representación. Me parece que, por otro lado, no debemos ser indiferentes a la necesidad de un sistema que no solamente garantice la legitimidad en la selección de los jueces, sino la eficacia en la modalidad de selección. Porque es importante ponderar que el mecanismo de selección de la jurisdicción constitucional, desde una óptica sistemática, que incorpore en el análisis la dinámica de las fuerzas políticas en la concreción de mecanismos, tanto legítimos como efectivos. Los grandes protagonistas hoy en la Cámara de Argentina son los bloques de senadores y ese tema no aparece en la Constitución Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir que ha sido un honor y espero ansiosamente las preguntas. Muchas gracias. Gracias, María, por tu interesante reflexión sobre cómo se compone el acuerdo parlamentario, el acuerdo que existe por parte de las diferentes fuerzas para efecto de construir los tribunales constitucionales. A mí en lo personal, fíjate que César, me llamó la atención el cómo tener que garantizar el federalismo dentro de los tribunales constitucionales, o sea, cómo poder evitar ese centralismo exacerbado y buscar efectivamente que pudiera haber representaciones. La verdad me surgió la idea de por qué no tener la oportunidad de tener, por ejemplo, un representante derivado de los pueblos originarios dentro de los tribunales constitucionales para efecto de garantizar efectivamente esta circunstancia. Pero parece ser que en esta circunstancia no estamos ante esa situación, sino lo que estamos hablando es que hay una narrativa para efecto de degradar la institución de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, considerando que la justicia es corrupta, es débil. El día de ayer me llamó la atención que el presidente de México dijo que para qué denunciar si no existía la posibilidad de justicia en México, en esa narrativa de destrucción. Pero bueno, hay unas preguntas que me llamaron la atención. El doctor aquí, Antonio Estrada, pregunta al doctor Manuel Aragón, ¿qué salvaguardas podemos pensar para evitar o superar las designaciones de la magistratura constitucional por cuotas políticas o lotización? También aquí va a ser una pregunta en forma presencial el maestro Antonio Aramburu, que es el coordinador de la Comisión de Amparo y Asuntos Constitucionales de la Barra Mexicana de Abogados. Pero si gusta, maestro Manuel, contestar esta pregunta. Y hay otra pregunta que también tiene que ver con ¿qué sistema consideran ustedes para efecto de garantizar la justicia constitucional? Si es la elección como forma de garantizar que el pueblo tenga más legitimidad a través de esta elección de magistrados constitucionales, o existe otra propuesta, y estamos esperando sus preguntas. Adelante, maestro Manuel Aragón. Bueno, ante todo, lo que quiero es agradecer a la doctora Espiño y a la doctora Sagüez sus magníficas intervenciones. Estupenda. Las felicito muy cordialmente, la verdad. Lo que se me ha preguntado, me gustaría hablar de otras muchas cosas que han salido al hilo de las intervenciones de ustedes, pero no hay tiempo. ¿Cómo se puede salvaguardar el Tribunal Constitucional frente al reparto por cuota de sus magistrados cuando efectivamente, sobre todo, son elegidos por las cámaras, ¿no? Pues hay dos maneras. Una, podríamos decir, ingenua, y es que, bueno, los partidos cumplan bien sus funciones, tengan lealtad constitucional, contribuyan a legitimar al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Y por tanto, que no utilicen la cuota. Eso es una apelación ingenua, como todos sabemos.
algunas fórmulas jurídicas, no ya una exhortación a la bondad, sino unas fórmulas jurídicas algunas. Puede haber. Puede haber. Por ejemplo, yo lo he expresado en más de una ocasión. No la ley orgánica del tribunal, porque en España el tribunal se regula por la Constitución, por su ley orgánica y por las propias reglas internas que el tribunal dicta. No, sino a través de los reglamentos de las cámaras, que son el lugar donde han de regularse las formas de adopción de decisiones de las cámaras. De manera que tenga que haber un sistema mediante el cual los diferentes partidos hayan de presentar propuestas, esas propuestas sean objeto de un serio debate en la Cámara con los propuestos allí, un hearing, en serio, no como ahora ocurre en el tribunal en España, que es realmente no tiene ninguna entidad ese debate, están predeterminadas ya las posiciones, y además que se requiera efectivamente que los partidos que agrupen más de los 3/5 de los votos necesarios para la elección tengan que públicamente dentro de la Cámara oponer vetos mutuos. Vetos mutuos. Yo tengo mucha experiencia en derecho porque tengo ya muchos años, simplemente por eso. Pero yo he participado, cuando no estaba en el tribunal, como es obvio, es absolutamente incompatible con todo. Yo he participado en tribunales arbitrales, muchas veces. Los arbitrales se componen así. Las dos partes presentan sus propuestas de árbitros, la otra va tachando, hasta que quedan los dos, aquí serían los 4, que no han recibido tacha de ninguno. Claro que se puede articular. Es cierto que hay una trampa, que se pongan de acuerdo los partidos para ver aquellos a los que se van a poner de acuerdo para tacharlo. Bueno, es que si llegamos a ese estadio de patología, realmente lo que tenemos que pensar es si con este tipo de políticos el Estado constitucional democrático puede funcionar. Como yo creo que sí puede funcionar, creo que una reforma legal, y no solamente una reforma de las costumbres, de las reglas políticas, sino una reforma legal, puede contribuir, no asegurar. El derecho no lo puede todo. Contribuir a que el reparto de cuotas sea menos potente. Vamos a llamarle así. Es algo que sale mucho en las pláticas, en las tertulias jurídicas cotidianamente, y es lo que tiene que ver con la función del Tribunal Constitucional y esta objeción que se hace de la contramayoría, porque muchas veces se piensa que un Tribunal Constitucional vanguardista, garantista, en donde quizá no están tan claros los límites de su función, preocupa mucho. Quisiera que nos expresara cuál puede ser una respuesta tajante a esa preocupación, porque alguna vez yo escuché un comentario muy elocuente, porque alguien decía: pero ¿cómo vamos a dejar en manos de 11 sujetos las decisiones de todo un país? ¿Qué pasa si se vuelven locos? Y la respuesta fue: pues a los locos no hay que nombrar los ministros de un tribunal constitucional. Entonces, me gustaría saber cuál es una respuesta tajante para quitar del panorama esa objeción contramayoritaria. Bueno, esa objeción contramayoritaria, la verdad es que hoy es fuerte en algunos sectores, pero puedo decirle que no es, por emplear la palabra, mayoritaria en la doctrina. Aquella vieja polémica sobre la contradicción entre democracia y tribunales constitucionales está hoy enteramente superada. Son algunos que se han quedado atrasados en su pensamiento, los que siguen postulándolo. Pero voy a decirle, el Tribunal Constitucional tiene que ser, por principio, un tribunal capaz de anular lo acordado por la mayoría parlamentaria. Claro, porque la Constitución limita el poder de la mayoría. La Constitución limita el poder del Parlamento. El Parlamento no es soberano, la mayoría política tampoco. Eso es la Constitución. Si no, la Constitución sería
una hoja en blanco en la que el legislador podría escribir a su capricho. Eso es la Constitución. Mientras haya Constitución, la mayoría tiene limitado su poder. En consecuencia, el órgano de garantía de la Constitución necesariamente habrá de adoptar a veces decisiones que anulen acuerdos, leyes adoptadas por la mayoría parlamentaria. Eso es enteramente obvio. Ahora bien, si nos elevamos y vamos a la legitimidad, no a la función, pues yo creo que la legitimidad del tribunal, que tiene que ser en ese sentido una fuerza contramayoritaria, se acrecienta si el sistema de elección se mejora. Si el sistema de elección hace que lleguen al tribunal personas de reconocida competencia, solvencia, independencia, si además en su elección se han concitado diversas fuerzas políticas, lo que hemos estado hablando. Y, por último, cualquier ciudadano que diga esas cosas de que ¿quiénes son 11 señores para...? Entonces, pues la Constitución es Constitución siempre que sus mandatos puedan tener vigencia. Y solo puede haber una limitación del poder si hay un órgano de control de esa limitación. Y esa limitación ha de ser, y a mí no me ofrece ninguna duda, una limitación a través de un órgano jurisdiccional, como son los tribunales superiores, los tribunales constitucionales, la Suprema Corte en otros países, etc. En consecuencia, Gracias, Manuel. es el tribunal, y ya terminó, el que tiene que ganarse día a día con la solvencia jurídica de su sentencia, con su capacidad de interpretar la Constitución, amoldándola a nuevos modos, pero no cambiándola enteramente, porque para eso está la reforma constitucional, tiene que ir ganándose día a día su propia legitimidad. Nada más. Muchas gracias, Manuel. Maestro. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta tanto a Irene como a Sofía, porque me parece que uno de los elementos que hoy se anexa como nuevo ingrediente y contexto para analizar que nuevamente el tema de las designaciones vuelva a la palestra y nos orillen, nos inviten, nos impulsan a discutirlo, son los vaivenes políticos y el cambio político que se vive en los países. Digamos, Italia se caracteriza por su sistema parlamentario, por tener una inestabilidad, digamos, política, vaivenes, cambios de gobierno frecuentes, paulatinos. Eso es un ingrediente, pero también, digamos, te quisiera preguntar, Irene, si en estos vaivenes, cómo los cambios en el gobierno recientes han activado o no la necesidad también de ir analizando estos temas y ver la conformación, incluso el tipo de perfiles que impulsan a la Corte Constitucional. Y para Sofía, este punto que, bueno, esta información que nos daba, yo realmente no la tenía registrada, el hecho de que se haya presentado una reforma para la elección popular de ciertos órganos y que llegó a la Corte Suprema y la declaró inconstitucional. ¿En qué medida esto se debe también a los influjos de los populismos que hoy están presentes en Italia, están presentes en Argentina, están presentes en España, me parece, y están presentes en México? Es decir, el tema político, los vaivenes políticos, cómo están influyendo en los perfiles y en volver a abrir el debate de las integraciones. Muchas gracias. No sé si vamos a seguir el mismo orden no sé, Sofía, si te parece bien. Sí, adelante. Perfecto. Pues muchas gracias, Edgar, por la pregunta. Mira, yo creo que efectivamente, como tú bien comentas, estas, no sé si problemáticas o peculiaridades más bien de la forma de gobierno italiana, siempre, especialmente en los últimos 20, 30 años, ha sido como que una constante. Efectivamente, hubo varios periodos en donde los gobiernos duraban muy poco y justamente muchas veces por el tipo de sistema de forma de gobierno ni siquiera se regresaba a nuevas elecciones, sino que pues en el marco de la mayoría parlamentaria se podía formar un nuevo gobierno. Entonces, es algo que es parte de nuestra historia constitucional, de nuestra historia institucional,
Y de hecho, pues, he hablado también con muchos colegas españoles cuando también tuvieron algún tema ahí complicado en la formación de los gobiernos, nos decían, nos parecemos a Italia, pero sin la mentalidad italiana, ¿no? Como para poder negociar y llegar como quiera a formar un gobierno. Yo creo que pues, ahora el momento político que está viviendo Italia es un momento político que va un poco de la mano con muchos otros parecidos en muchos países europeos. Claro que nos preocupa la tendencia conservadora que está, que tiene el gobierno actual. Nos alegró mucho que llegara una mujer por primera vez a la presidencia del gobierno, con algunas tendencias no particularmente pro derechos humanos, pero también tenemos mucha confianza en el sistema constitucional y en el mantenimiento del sistema constitucional, lo que implica obviamente que tenemos mucha confianza en los perfiles y en las garantías que la misma Constitución garantiza para que lleguen a la Corte Constitucional personas que sabemos que van a proteger la Constitución y que van a proteger el mantenimiento del sistema constitucional. El mismo presidente de la República me parece que mantiene este perfil. Entonces, sí es preocupante, hay que verlo con una cierta atención y que con un cierto cuidado, pero, repito, tenemos confianza en el mantenimiento, en su complejo, ¿no? En su integridad del sistema constitucional. Sorprendentemente, a nivel regional ya se están moviendo algunas piezas. De hecho, pues acabamos de tener elecciones regionales, algunas regiones el pasado domingo, y ya se está generando un cambio a nivel local, lo que también está marcando un cambio, esperemos que se consolide, en la política a nivel regional, porque sabemos que como quiera la política regional es un reflejo también de la política nacional. Entonces me parece que no hubo tanto impacto, o que simplemente las instituciones son bastante sólidas, y yo creo que también, no sé si el profesor Aragón puede estar de acuerdo conmigo en ese sentido, pero me parece que una de las diferencias también entre sistemas, permítame el término así, europeos y quizás los latinoamericanos, es que en Europa hay una institucionalización del poder más que una personalización del poder. Entonces, es una estructura que, claro que depende de las personas que llegan a ocupar esos espacios, pero que hay también un fortalecimiento de las instituciones que, independientemente de la personalidad de que lleguen, no va a cambiar mucho. Sí va a dar dejar su propia huella, seguramente, pero no va a generar un problema en las raíces. O sea, puede ser un temblor, puede ser un sismo, pero que no deja caer no tan fuerte como para que caiga la estructura en su totalidad. Entonces creo que esa es una garantía que de alguna manera nos deja bastante tranquilas y tranquilos. Muchas gracias, querida doctora Irene. Si ¿Me gustas, permite, María? por alusiones? Estoy completamente de acuerdo con la profesora Piño, con una pequeña variante. En España, hasta hace unos 5 años, también teníamos las instituciones muy asentadas, con problemas a veces por ciclos, pero muy asentadas como institución. En los últimos 5 años, mi opinión es que se están desmoronando algunas de las instituciones. El Parlamento español ahora mismo no es algo presentable desde el punto de vista democrático, de funcionamiento democrático. Por ejemplo, no voy a hablar del Tribunal Constitucional porque yo he sido miembro del tribunal, y ahí sí que creo que, pese al cambio de personas, muy abrupto en la última renovación, muy abrupto, no obstante creo que la institución resistirá. Pero la institución parlamentaria en España ha caído mucho más de lo que pueda haber caído un poquito en los últimos años. Nada más. Gracias, maestro. Si gustas, doctora María. Muchísimas gracias por la pregunta. Si uno quiere ubicar o no estos proyectos a los que hice referencia de elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura,
u otro proyecto que también fue presentado, que es que la Corte Suprema se componga por 24 jueces, una Corte que no puede dividirse en salas y que se inserta en un sistema difuso, sin la existencia de un Tribunal Constitucional. No existe en el mundo una Corte difusa, máximo tribunal, un sistema difuso de 24 jueces. Esos dos proyectos, el primero se llamaba de democratización de la justicia. Uno realmente los va a insertar en una idea de populismo si tiene, ya por título directamente el proyecto, ya se da cuenta, ¿no? La Corte declaró ese proyecto de democratización, lo declaró inconstitucional en el caso Rizzo, porque iba directamente en contra al texto constitucional, además de a los fines constitucionales y a las razones que tuvo el constituyente, iba directamente afectaba, era completamente contrario. Pero también declaró inconstitucional hace muy poco, el año 2022, una norma que regulaba el Consejo de la Magistratura y que permitía que, a través de la composición que preveía, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo condicionaran la mayoría, justamente por quebrar ese equilibrio. Y al extremo se llegó que se inició un juicio político a los jueces de la Corte por el contenido de esa decisión. Juicio político que, por ser relativo al contenido de la sentencia, sería contrario a todo el sistema interamericano de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces sí, obviamente es un tema de fuerte trascendencia y vital, sangrante, en un escenario como el que has descrito, César, de la realidad latinoamericana, donde esta tensión que vos marcaste está presente. Sin embargo, y quizá intento aferrarme todavía a la juventud, ¿no? No me da tanto miedo la palabra cambio, porque puede haber cambios constitucionalmente válidos. Sí me da aprensión la palabra inestabilidad. Y sobre todo cuando es una inestabilidad que se da en base a falencias de la solidez institucional, que es el punto que señaló la doctora Espigno y volvió a retomar el doctor Aragón. El problema grave son las falencias de solidez institucional y cómo encontrar respuestas a esas falencias de solidez institucional, que obviamente debe buscarse en el control del poder, porque en definitiva es de lo que estamos hablando, y es lo que refirió el doctor Aragón. Y me parece muy importante cómo el control del poder a veces está en los detalles, como tantas cosas, ¿no?, de la vida están en los detalles. Ese sistema de veto o ese sistema de tachas que parece referirnos a el sistema de tachas en el jurado anglosajón, ¿no? Tan simple como eso, que lleva años. Ese sistema de tachas me parece un detalle de suma trascendencia. En el caso nuestro, en el caso argentino, yo mencioné los bloques legislativos, que es cómo se organizan las fuerzas políticas para votar. No es un tema tratado por la Constitución Nacional, y es un tema de fuertísima trascendencia. ¿Qué pasa si un legislador se pasa de bloque en bloque, incluso inmediatamente después de una elección, no recibe tratamiento constitucional y es de suma trascendencia? El procedimiento legislativo, que lo regulan las cámaras, pero que no recibe control de constitucionalidad, no tiene trascendencia a nivel Constitución, y en esos detalles están muchas de las falencias que afectan la solidez institucional. Entonces es necesario robustecer las herramientas de control que están íncitos en los detalles para garantizar, tal vez no impedir cambios, pero sí garantizar la inestabilidad, que es esa sensación de que no existe fuerza normativa de la Constitución, que es en definitiva lo que estamos procurando, el control del poder y la fuerza normativa de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, querida doctora. Pues bueno, fue un placer haber tenido la oportunidad de moderar esta mesa. Doctor Aragón, doctora Espigno y doctora Sagüez, qué importantes reflexiones nos dejaron, sobre todo en este contexto global, para entender sobre los tribunales constitucionales. Agradecerle en lo personal al doctor César Astudillo, al doctor Antonio Estrada y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por la gran relevancia de este tipo de eventos que nos permiten sobre todo reflexionar a las académicas y académicos de todo el país, en lo personal al Foro de Constitucionalistas de México, por la gran relevancia e importancia de este tema. Me llamó la atención, y lo platicaba ahorita, que hubo una investigación a través de un centro que se llama Pew Research, donde establece que, si bien es cierto, la democracia sigue siendo el indicador más importante, el autoritarismo
ha crecido alrededor de un 67% en aceptación. Eso quiere decir que efectivamente hay una sociedad, hay una población que no está encontrando cómo resolver las soluciones a las diferentes conflictivas que hay en el mundo o en cada región, y obviamente esto está creando liderazgos autoritarios que pudieran descomponer la integración de estos tribunales constitucionales que garantizan la democracia, el respeto a los derechos fundamentales en el país, y que ante esa circunstancia, bienvenido este foro, gracias por la invitación y un saludo a todos.